Hola a todos, soy Pablo Correnti y nos encontramos nuevamente en Sala de Situación, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en la cual junto con el licenciado Edgardo Glavinich entrevistaremos a diferentes y diversos especialistas en seguridad, inteligencia y defensa, para tratar de entender la realidad, pero sobre todo para identificar potenciales escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas, soy Edgardo Glavinich. El objeto de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector privado, la academia y sobre todo impulsar la reflexión y el análisis de toda la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la coevolución se logra a través de un ecosistema colaborativo integrado. Y es esto lo que queremos impulsar desde Sala de Situación. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bueno, y efectivamente en nuestra sala de situación de hoy vamos a dialogar con nuestro invitado sobre temas relacionados con la situación del Atlántico Sur. Esto, por supuesto, en un escenario de cambio geopolítico global, con el posicionamiento de China, la disputa con Reino Unido por Malvinas y, por supuesto, el futuro de la Antártida. Por eso tenemos a Pablo Korblum, especialista destacado en el tema, que nos va a ayudar a analizar un poco este contexto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Gracias. Bueno, como para arrancar, Pablo, el Atlántico Sur, Malvinas, la Antártida, como decía recién, son cuestiones que se vienen sosteniendo como políticas de Estado. ¿Cuál es un poco la situación actual en ese sentido? ¿Cómo impactan los cambios, sobre todo en el escenario geopolítico global que estamos teniendo? De hecho, vemos que tanto países extrarregionales como países vecinos están empezando a observar este punto geográfico como estratégico, ¿no?, para el futuro. ¿Cuáles son los intereses que hay en juego aquí? A ver, varias cuestiones. Primero, lo que tenemos acá en el Atlántico Sur, que es vasto e inmenso, tiene una cuestión logística. La cuestión de lo que son los barcos, los buques pesqueros. Recién mencionabas China, digamos, la pesca china, la legal, la ilegal también. Ahí tenemos un punto. Tenemos lo que implica las bases militares, por ejemplo, los territorios británicos de ultramar, que están en el Atlántico Sur, Tristán da Cunha, Santa Elena. Digamos, es un área, digamos, de disputa, como todas las áreas geopolíticas del mundo. Digamos, hay que aclarar una cosa para empezar. Hoy en día los países, todos los estados y los más poderosos, los que tienen poder de avanzar, digamos, no dudan en conquistar territorios en términos geoeconómicos avanzados. Cada pedazo de tierra vale. Esto de que los países no avanzan y se quieren quedar y no les interesa la tierra es mentira, porque los recursos estratégicos es la pelea del futuro. Son los recursos naturales estratégicos y la pelea por el espacio, digamos, la tecnología, el 5D. Esas son las dos grandes áreas de disputa de los próximos años. Y el Atlántico Sur está dentro de eso, sobre todo por el tema de los recursos. Y como vos decías, más allá de nuestra cuestión Malvinas en particular, el otro gran punto es la Antártida, digamos, que es el territorio que no está en disputa teórica por el Tratado Antártico, que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, si se quiere, pero los que seguimos estos temas sabemos que detrás hay, negocios para las empresas farmacéuticas, hay muchos recursos estratégicos que poco se sabe y poco se dicen porque supuestamente no se pueden explotar, solamente están para investigación, y es un área enorme, millones de kilómetros cuadrados que no es dueño nadie, teóricamente, ¿no? Porque en realidad es así. Y esto va a ser por unas décadas más. Entonces, donde hay espacio para avanzar en términos de estos recursos y no hay ningún dueño, ahí está la disputa también del futuro en cuanto a la Antártida. Pablo, justo hablaste de recursos estratégicos, el continente blanco, digamos, la Antártida, y en ese marco, tanto la cuestión de la pesca, hidrocarburos, nuevas tecnologías o nuevos recursos a explotar en el continente blanco, ¿cuál visualizás que pueden ser los futuros conflictos
¿Y cómo ves a Argentina preparada para este escenario? Mira, digamos, el conflicto, el conflicto del Atlántico Sur está en la cuestión del control, digamos, el control de los recursos, ahora, el actual. El control de los recursos que tiene que ver con la pesca, lo que vemos ahora, y todo lo que tiene que ver con la logística, los traslados. Estando en el límite, si se quiere, del Atlántico Sur, tenemos, por ejemplo, el canal de Panamá, y ahí tenemos después el canal de Nicaragua que están haciendo los chinos, un poco más arriba, ¿no? Pero digo, ahí está uno de los temas. El otro tema es las bases militares, las bases logísticas, las telecomunicaciones que implican estas islas en el Atlántico Sur. Digamos, la parte más ligada a lo que es el África, o las que están cercanas a África. Y eso va a continuar. Los Estados Unidos y el Reino Unido no se van a ir de ahí. Digamos, lo tienen como base logística, como base militar, y eso va a estar. Y después están los recursos estratégicos de las Islas Malvinas para abajo, que tiene que ver con la Antártida. Y ahí está la gran pelea, porque ahí está lo que se sabe y lo que no se sabe. Digamos, al ser un continente que está explotado en parte, ilegalmente, y hay muchas empresas que ya quieren seguir explotándolo, digamos, avanzando de algún modo, digamos, que no se note mucho, ahí tenemos la otra parte. Y ahí están las empresas farmacéuticas, las empresas de tecnología, las comunicaciones, porque todos los recursos que hay ahí, que muchos no se saben todavía que hay, van a servir para generar, digamos, insumos y bienes para estas industrias. Y bueno, y esto está en disputa. ¿Cómo nos vemos a nosotros? Digamos, nada, tenemos los mismos problemas digamos, que tenemos a nivel interno del país. Digamos, ¿no? Uno quisiera tener una política de Estado fuerte en términos de lo que es la proyección antártica. Por supuesto, tenemos con la escasez de recursos económicos, las problemáticas de los dilemas políticos, de la coyuntura política que va y viene, pero sin duda, digamos, lo que hay que hacer es tener una fuerte política de Estado. Digamos, es un dicho recurrente, pero hay que hacerlo en términos de quedarnos en la Antártida con las bases que tenemos, expandirnos lo más que podamos y no negociar ningún tipo digamos, de salida, porque ahí también está parte del futuro. Y esto es importante para decirlo. A veces nos quedamos con la coyuntura, con el día a día, con cuánto es la inflación, nada. Digamos, qué pasa con digamos, las cuestiones digamos, de los temas puntuales que aquejan a la sociedad, que son muy importantes. Pero recordemos que lo que a los países los distingue en términos geopolíticos son las políticas de Estado. Los que terminan siendo países poderosos y al final del día pueden redistribuir mayor riqueza son los que más obtienen y los que más piensan en largo plazo. Si no, miremos Estados Unidos, miremos China, miremos Rusia. No están pensando, digamos, Putin no está pensando si mañana va a haber un punto más o de inflación en su país. Está pensando en otras cosas y me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, en este marco, justamente que hablaba de los países centrales o de las potencias económicas militares, este proceso de colonización que planteas económico también se puede traspasar al ámbito militar terrenal, digamos, de futuros conflictos armados. Y en ese marco, la región, ¿cómo ves el tratamiento? O sea, ¿pude acceder a algún artículo tuyo con alguna perspectiva o análisis sobre lo que era Mercosur o la realidad del Mercosur? ¿Cómo estás viendo hoy la cuestión de la región en cuanto a la Antártida y el Atlántico Sur? Hay ejemplos como Colombia, que están desarrollando hasta unidades de su Fuerza Armada para la Antártida específicamente. Brasil, con un auge en su desarrollo del instrumento militar para la defensa. ¿Cómo estás viendo vos la situación? ¿Podemos entrar en una disputa hasta intrarregional por los recursos del Atlántico Sur? Lamentablemente estamos en una región que lo último que es cohesionada. Es todo menos cohesionada. Tenemos el Mercosur por un lado, digamos, el Pacto Andino por el otro, digamos, la mirada hacia el Asia de los países como Chile, Perú y México, y, digamos, y después eso se entremezcla con la cuestión política, con la cuestión ideológica. Sabemos que vamos y venimos, no tenemos una América del Sur unida, digamos. Gobiernos de izquierda se pelean con gobiernos de derecha, digamos, van y vienen. Esto no ayuda a una política de Estado común. Si vos me preguntás a mí, lo que veo es que cada país, digamos, en el marco de lo que es el Tratado Antártico y los avances que quieren avanzar en términos diplomáticos en Naciones Unidas sobre los territorios que ellos puedan obtener a futuro, va a ir individualmente. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en general? Más allá de los grandes bloques globales y las organizaciones internacionales, vemos que los países se cortan ellos mismos
hacen alianzas coyunturales, estos grandes bloques como lo era la Unión Soviética en su momento, o todos alineados a Estados Unidos, no existe más. Y me parece que en América del Sur, por nuestra situación propia, que te digo, con los vaivenes políticos que hay, sumado a los dilemas económicos internos, que unos miran para el Atlántico y otros miran para el Pacífico, y demás cuestiones, me parece que ir en conjunto, aunados, ya sea en términos económicos o en términos militares, hacia la Antártida es una utopía. Digamos, me parece que no va a ocurrir ni acá, ni en 5 y 10 años, porque como digo siempre, cuando uno quiere pensar que va a pasar en 30 años, tiene que mirar la historia 30 años para atrás. Y la verdad que no hemos tenido esa cohesión que vos estás diciendo. Así que, vuelvo a repetir, me parece que si va a haber intentos, ya sea de conquista de territorio o de manutención de las bases, lo que sea, van a ser individuales. Pablo, yendo al plano militar, ¿sí? Y pensando en el continente antártico como una potencial zona estratégica, ¿no? En lo militar, sabemos, bueno, que actualmente rige, como vos bien decías al principio, el Tratado Antártico, que entiendo tiene vigencia hasta 2048. Uh-huh. Ahora, haciendo un poco de perspectiva, ¿no? De anticipación estratégica, ¿cómo ves la situación potencialmente al vencimiento del tratado? ¿Vos creés que de alguna manera se están generando intereses que pueden llegar a cambiar la situación del no uso del continente antártico con fines militares? Incluso sabemos que actualmente el tratado prohíbe, por supuesto, el uso de armas nucleares y demás. ¿Qué dirías en este sentido a futuro que puede estar pergeñándose? Mira, y otra vez va la posición personal, pero me parece que no debo estar muy equivocado. Cuando avanzan los países, los estados sobre territorio, lo que ha avanzado es con todo. Si uno ve lo que hace, por ejemplo, China en el mar del Japón o con estas pequeñas islas, digamos, por un pedazo de tierra, por una isla que son un par de kilómetros cuadrados, te manda toda la flota que tiene para protegerla. Y en la Antártida va a pasar lo mismo. Acá es todo el paquete, el combo es el combo militar, económico y político diplomático, van a estar ahí. Yo creo que la Antártida y la disputa por estos recursos estratégicos es un eje fundamental en el marco de la gran pelea que vemos a futuro, que me parece que está claro va a ser entre Estados Unidos y China, con Rusia ahí metiendo el hocico. Y puede haber, digamos, una escalada, no me sorprendería si a futuro, en este mundo que es tan complejo, donde uno pone algún tipo de chispa, como fue la pandemia del coronavirus, que ha reconfigurado la arena internacional, yo creo que a futuro, cuando los recursos escaseen, porque en algún momento van a escasear, más allá de las discusiones, cuánto va a ser el petróleo, cuánto durar, los biocombustibles y demás, en algún momento, por ejemplo, estos recursos van a escasear, y ahí ya se va a ver la ala dura, la pelea, digamos, si se quiere, militar o de guerra entre las principales potencias, y lamentablemente sí, creo que esto puede ocurrir y la Antártida va a ser un escenario de lucha importante, porque es el lugar donde ahí, digamos, no hay un juicio de valor sobre un Estado sobre otro. Digo, digamos, uno puede avanzar sobre la Antártida y decir, no, yo no estoy invadiendo otro país, yo estoy, digamos, en un lugar que hay un espacio todavía en disputa. Entonces te da un margen más para avanzar. Entonces, ahí hay que poner un ojo principalmente, como está pasando en el Ártico, que ya se han dividido los territorios, pero ya hay disputas por los mares, el descongelamiento no es un tema menor. Y en este sentido, ¿cómo crees que se viene conduciendo la Argentina y que lo está haciendo en la actualidad en términos de política exterior relacionado con el tema Antártida? Mirá, nada, me parece que se hace lo que se puede, con los recursos que se puede. Digamos, los sucesivos gobiernos argentinos han tenido presencia. Por supuesto que a uno le gustaría más, pero acá, lamentablemente, Pablo, es una relación directamente proporcional, como lo dije previamente, con los recursos que se tienen. No hay, a ver, lo mismo para lanzar una guerra contra las Islas Malvinas, digamos, para recuperar las islas. Si no hay recursos no producimos aviones, si no hay recursos para comprarlos, difícilmente se puede dar una guerra. Y lo mismo con la Antártida, si uno tiene una pobreza del 30 y pico% y etcétera, muchos problemas domésticos, es difícil que la sociedad en general le ponga prioridad, digamos. Y esto pasa no solo, digamos, por la cuestión antártida, sino, digamos, es difícil entender para una sociedad con una diversidad de problemáticas que
se le dedica recursos al aparato militar, por ejemplo. Recién ahora se está viendo la visibilidad de lo que están ayudando las Fuerzas Armadas con el tema de la pandemia, y ahí se está viendo, digamos, se le está dando la mano, digamos, de que están sirviendo y para eso están. Pero digo, me parece que, nada, se hace, como lamentablemente como en este país, hay políticas de Estado, pero discursivas, lo que hacen falta son recursos. Y los recursos se dan y los tienen los países que tienen mucho dinero. Sí, sí, como siempre lo urgente a veces termina reemplazando e interponiéndose ante lo importante. Exactamente. La verdad que de cualquier manera la problemática es muy interesante y coincido con vos plenamente en que puede ser un tema estratégico a mediano o largo plazo que puede no estar dándose el debido tratamiento. Y la realidad es que seguramente ya hay otras naciones, sobre todo potencias, que sí deben estar con el ojo puesto y ya tramando o pergeñando algunas estrategias en términos de posicionarse, ¿no? Como para eventualmente ante el descuido Sí, de las mira, otras Pablo, déjame naciones. decirte dos cositas de este tema. Fíjate con los ingleses, los británicos, con la empresa Nautilus, que ya andan haciendo investigación. Hay unas cuantas ONG, digamos, que están, ONG entre comillas, ¿no? Digamos que, por supuesto, son financiadas por el gobierno británico, los Estados Unidos y demás, que están haciendo también investigación para la humanidad, etcétera, etcétera, pero sabemos que hay intereses económicos muy fuertes. Pero déjame resaltar otra vez la importancia que vos decís que uno no la ve. Nosotros tenemos, digamos, en la Antártida una posibilidad enorme de expandir nuestro territorio de expandirlo y demostrarlo. Hay países que no lo tienen y es el único territorio del mundo, o uno de los pocos que está en disputa todavía, el resto ya está dividido. Y estos son recursos estratégicos para nuestras futuras generaciones. O sea, tenemos una oportunidad histórica porque la geografía nos permite eso y la historia. Hemos sido los primeros en las bases antárticas, o sea, tenemos es algo que no podemos dejar. La cuestión antártica y la logística que implica también las Islas Malvinas es algo que, digamos, tiene que ser una política de Estado. Esperemos que lo urgente no tape lo importante, o que ordenemos lo urgente para poder sí poner la cabeza en lo importante y que esto no sea discutido, como pasa en otros países. Fíjate una cosa, hay cuestiones en los Estados Unidos o en el Reino Unido o en China, puede haber un montón de dilemas domésticos, pero las políticas de Estado en términos militares, en el aumento de los gastos de defensa y demás, no cambian. No hay vuelta atrás, digamos, y los ejemplos son de las grandes potencias, son muchos, no hay una vuelta atrás en las grandes y no tan grandes, porque si vos ves en el mundo, los gastos en defensa alrededor del mundo aumentó en la mayoría de los países en los últimos 30, 40 años. Por lo tanto, no es algo que sea de las grandes potencias, sino de la mayoría de los países que saben que el mundo es más complejo y se viene complicado a futuro. Sí, realmente muy interesante la charla con vos, deja mucho para pensar y de hecho hay muchas preguntas, al menos desde mi punto de vista, y sobre todo con cierto desconocimiento sobre muchos de estos aspectos. La verdad que por eso desde ya te invitamos a próximas ediciones porque realmente da para hablar mucho más sobre un tema sobre el que de hecho se habla muy poco. Por eso la importancia tal vez tenga que ver también con que no es algo, y esto del fin de vigencia del tratado no es algo inminente, y entonces tal vez por eso todavía no es un tema vigente, pero me parece que es clave y que a partir de aquí debería empezar a darse un debate un poco más presente, un poco más firme sobre la cuestión. A veces hay que mirar, yo siempre digo, no hay que hacer lo mismo, pero sí hay que mirar lo que están haciendo otros. Y cuando llegue, ¿sabés lo que pasa? Cuando llega el punto donde está la discusión, no nos puede agarrar desprevenidos. Ah, mira, ahora se va a dividir la tierra y nosotros no sabemos qué va a pasar. Esto es una construcción. Lamentablemente las políticas de Estado son una construcción de largo plazo. Y en esa construcción de largo plazo, como toda política de Estado, tiene que estar la Antártida y el Atlántico Sur. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Es una realidad de que es una temática poco abordada, que creo que hay que incentivar su puesta en vigor, colocarlo en la agenda pública y más que nada yo creo que es trabajar también un poco de cultura en la población, reconociendo que la Argentina no se termina en el Cabo de Horno, o sea que tenemos un territorio más
que no sé si la palabra es nos pertenece, pero al menos podemos disputar esa parte de algo que todavía no tiene jurisdicción, como bien vos lo marcás. Bueno, Pablo, cerrando, te agradecemos tu presencia. Desde ya te vamos a invitar a otra sala. Como nosotros decimos, mientras transcurrieron estos minutos, el mundo cambió, los actores tomaron decisiones y específicamente generar información oportuna para la toma de decisiones es un poco el objetivo de esta sala. Te agradecemos, los esperamos en una nueva sala de situación. Tu cierre, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, nada, lo que puedo decir es que, digamos, intentemos de ver un poco más y dentro de lo que es la educación y la formación, que tiene que ser abarcativa para un montón de cuestiones, tiene que estar la cuestión antártica, tiene que estar la cuestión Malvinas, porque vuelvo a repetir, no es para nosotros, sino es para nuestros hijos y nuestros nietos. Como política de Estado nacional, tiene que estar porque ellos nos lo van a agradecer. Gracias, y a disposición. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Pablo, y ahora sí nos despedimos hasta una próxima edición. Y a todos recuerden suscribirse a nuestro canal de CAPSI, que en este momento lo pueden hacer haciendo clic en el logo de CAPSI que debe estar apareciendo por ahí. Y bueno, un gran abrazo, los esperamos nuevamente en próximas ediciones. Gracias a todos.